Bienvenidos a la presente sesión de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eri Daniel Vildoso Cabrera. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema: el proceso evolutivo de los derechos humanos de tercera generación. Por todo el efecto vamos a dar las siguientes precisiones terminológicas. Los derechos humanos pueden ser considerados bajo los siguientes puntos de vista. Bajo una visión filosófica puede entenderse como exigencias de la dignidad humana, cuyo reconocimiento y respeto resultan necesarios, entre otras cosas, para legitimar el poder político del Estado. Entonces aquí, bajo esta visión, se puede entender que estos derechos humanos tienen como contenido esencial el principio de la dignidad, y que es propio de todos los seres humanos. Basta con nacer como ser humano para ser beneficiarios de la dignidad, de la dignidad humana, y que a la vez sirven como una suerte de legitimación al poder del Estado. Bajo este respeto, bajo este reconocimiento en cuanto a nuestros derechos, entonces el poder del Estado se va a legitimar. ¿Por qué? Porque este reconocimiento también importa una suerte de limitación al poder despótico del Estado. Entonces, si el Estado o el poder de éste se ciñera a este límite, a este parámetro que va a significar este debido reconocimiento, entonces el poder del Estado se va a legitimar. Por otro lado, bajo una visión histórico-política, como reivindicaciones ligadas al origen del constitucionalismo, esgrimidas por los revolucionarios de finales del siglo XVIII frente a las monarquías absolutas europeas del antiguo régimen. Entonces, bajo esta visión, el reconocimiento de nuestros derechos humanos se configuran como una suerte de punto de quiebre en el proceso histórico en cuanto al origen y a la justificación del poder. Recordemos que antes de este punto de quiebre que constituye pues la Revolución Francesa, regía un tipo de sociedad antigua en la cual el poder se justificaba sobre la base de los principios dados por la naturaleza. ¿Por qué el rey era rey? Porque nacía así. ¿Por qué el súbdito era súbdito? Porque nacía de esta manera. Por eso que Aristóteles nos afirmaba que algunos nacen para gobernar y otros nacen para ser gobernados. Esto bajo una visión natural. Sin embargo, esto cambió a raíz de la Revolución Francesa, en la cual se iba a dejar de lado el principio de la desigualdad, el principio natural para crear un artificio, es decir, el principio de la igualdad, en la cual el poder ya no nacía bajo principios dados por la naturaleza, sino el poder nacía bajo un nuevo artificio, el artificio de la soberanía. Como esta soberanía parte del pueblo, es el pueblo quien sobre la base de su poder va a delegar al ente público para que en su nombre y en su representación pueda ejercer el mismo. Bajo una visión jurídico tenemos para referirse a la posición de los ciudadanos frente al Estado. Entonces, bajo esta visión vamos a entender
que el Estado es un enorme bloque, un monstruo, ¿no? Él es el Leviatán, como decía Tommy Hibbs, quien nos va a imponer su santa voluntad. Pero esta imposición de su santa voluntad en aras de ejercitar su poder sobre los ciudadanos va a ser un ejercicio limitado, un ejercicio condicionado, en mérito a que este poder no es originario del Estado, sino es un poder delegado por parte del mismo Estado. Es el pueblo quien le delega esta facultad, para que luego el Estado, sobre las condiciones que le vamos a imponer, donde en la norma constitucional, ¿okay?, va a imponernos su santa voluntad, ya no en la norma constitucional, sino en la norma legal. Así como a los mecanismos y procedimientos que el ciudadano puede utilizar para exigir determinados comportamientos de los poderes públicos. Entonces, también bajo esta visión, este respeto y este reconocimiento se configura como una suerte de limitación al poder despótico del Estado. Es decir, le vamos a exigir al Estado que nos brinde ciertas garantías para que su poder no se desborde. Y para que eso no pase, entonces le vamos a exigir al Estado que nos brinde las llamadas garantías constitucionales respecto al reconocimiento y a la protección de nuestros derechos, como son el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo. Sin embargo, en la actualidad la denominación de derechos fundamentales o constitucionales se reserva a aquellos derechos recogidos en los ordenamientos internos de los estados y derechos humanos a los que aparecen formulados en las declaraciones y convenciones internacionales. Entonces aquí vemos en el primer cuadrito que hay una distinción entre aquello que se denomina derecho fundamental y aquello que se denomina derechos humanos. Por un lado, o por un extremo, se tiene aquellos derechos reconocidos por las constituciones internas, y por el otro lado se tiene a los derechos reconocidos más bien por las declaraciones de orden internacional. Los derechos humanos están más bien ligados a su consideración como derechos que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo, independientemente de su reconocimiento por el derecho positivo de cada Estado. Esto también es importante porque, si bien es cierto, es mejor que el Estado me reconozca y luego me proteja en mis derechos fundamentales. Sin embargo, esto no se va a configurar como una condición para que yo luego los pueda ejercer. No tiene ninguna validez, por cuanto mis derechos fundamentales van a estar por encima incluso a la configuración del mismo Estado. Tiene mayor valor, tiene mayor peso mis derechos humanos que el poder o las decisiones que el Estado podría adoptar sobre estos en materia de ejercicio. Por más que el Estado no me reconozca en cuanto a mis derechos humanos, eso no quita que cualquier ciudadano los pueda ejercer en cualquier momento. Otras expresiones, aquí se tienen los llamados derechos públicos subjetivos, para referirse a los derechos humanos como una relación jurídica en la que el ciudadano le exige una acción, una comisión u omisión al Estado, y libertades públicas
que haría referencia a aquellos derechos que reconocen un ámbito de obrar lícito, es decir, los llamados derechos de libertad. Entonces, aquí, como vemos en el gráfico, el ciudadano es pequeño frente al bloque del Estado. Sin embargo, tenemos la facultad y la posibilidad de exigirle ciertos derechos. Y estos derechos que le exigimos para el Estado se configuran en un deber. En cuanto al concepto, podemos comentar que los derechos van indisociablemente unidos a la idea de libertad. A la hora de relacionar los dos términos resulta necesaria, más que una diferenciación terminológica entre ambos, su consideración como dos términos que describen una misma realidad, solo que desde perspectivas diferentes. Entonces aquí vemos que muchas veces la idea de libertad es un elemento indisociable de lo que se podría entender como derecho. Vamos a ver luego el porqué. Entonces aquí en este gráfico vemos que uno de los principios justamente es el principio de la libertad. Por eso es que siempre cuando se habla sobre libertad, esto va de la mano de lo que se podría entender como derechos. Entonces, el primer principio en el cual están basados nuestros derechos bajo un proceso evolutivo se tiene al principio de libertad, que también era un principio de la desigualdad, basados en la ley de la naturaleza. Aquí todos somos desiguales. ¿Por qué? Porque es un esquema, es un paradigma dado por la naturaleza. Todos nacemos de esa manera, al margen que seamos familiares o amigos, etcétera. Sin embargo, vamos a ser distintos a los demás. Por otro lado, se tiene el principio de igualdad. Aquí ya se crea pues un artificio en la cual vamos a presumir por un momento que todos somos iguales. Y por último se tiene el principio de solidaridad, que también es un artificio en la cual ya los derechos no serán reconocidos en base a la individualidad de las personas, sino sobre la base a su colectividad, sobre la base en qué cosas tienen en común, sobre la base a sus problemáticas afines, con el fin de darle solución. De tal manera que si alguno se viere violentado o amenazado en alguno de estos últimos derechos, entonces los demás también van a ser vulnerados. En cuanto a su naturaleza, se puede decir que los derechos humanos cuentan con doble naturaleza, desde la óptica del derecho constitucional, bajo una visión subjetiva, no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto que garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de existencia, en razón a la persona, Sobre la base de mi condición de ser humano, entonces puedo exigir estos derechos. Y por último, bajo una visión objetiva, en cuanto son elementos de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional. Es lo que se llama pues el derecho material. Es el conjunto de legislación presente en mi ámbito nacional con el fin que en el caso que yo me vea amenazado o vulnerado en mis derechos humanos, entonces yo pueda realmente hacerlos efectivos. Recordemos que a la vez que no basta solamente con el mero reconocimiento, sino también tiene que ir de la mano con una debida protección para que realmente mis derechos sean efectivos.
Igualmente, cabe referirse a su diferenciación respecto al concepto de garantía institucional. A diferencia de los derechos, la garantía institucional no buscaría su origen en realidades persistentes al poder del Estado, pero semejanzas de ellos vendrían a limitar la actuación del legislador, porque éste no podría transformar tales instituciones hasta el punto de que resulten irreconocibles. Entonces aquí también surge como una suerte de garantía. Como vemos en el gráfico, el Estado pues es ese enorme elefante, ¿no? Es un aparato bastante poderoso, pero al margen que el pueblo con respecto al Estado sea muy pequeño, sin embargo le va a pedir y hasta exigir ciertas garantías para que su poder no se desborde, para que su poder no resulte despótico, para que su poder no resulte absolutista. Entonces nos brinda estas garantías, ¿para qué? Para que sirvan como limitación. Y esta limitación también va a repercutir en forma directa en la configuración de todo Estado democrático de derecho. Aquí vemos algunas características o caracteres. Aquí nos dice que el reconocimiento de este conjunto de derechos como de especial importancia para el desarrollo del ser humano ha formado parte de un proceso histórico que se inicia principalmente con la aprobación en diversos estados de una serie de documentos en los cuales se establece una relación de determinados derechos que son considerados como anteriores y en consecuencia superiores al Estado, el que a su vez se encuentra obligado a garantizarlos y protegerlos. Por eso yo les comentaba que al margen que el Estado reconozca o no mis derechos, de todas formas yo en mi calidad de ser humano los voy a ejercitar, aunque uno no cuente con la venia ni con la protección del Estado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado no me reconociese el derecho a la vida? Entonces, si en ese periodo alguien me quiere matar, bueno, entonces en mis facultades y en ejercicio de mi derecho natural, yo, bueno, lamentablemente quien va a morir antes es aquel que me quiere matar, pues, ¿no? Yo me voy a defender, y lo propio, si el Estado no me reconociese, por ejemplo, el derecho a la propiedad, bueno, entonces si en ese periodo un extraño quiere entrar a mi casa sin mi autorización, bueno, entonces yo lo voy a sacar incluso con el uso de la fuerza, ¿no? Con el uso de la fuerza, pese a que no cuento con la protección del Estado. Aquí vemos algunos antecedentes, ¿no? Todo esto nace a partir de la Carta Magna de 1215, ¿no? La Bill of Rights, ¿no? De 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración Universal del Ciudadano de 1789. Bueno, entre otros documentos, ¿no? Todos estos son antecedentes a lo que iba a venir después en aras de proteger nuestros derechos humanos. Aquí vemos que esto tiene dos ámbitos, ¿no? Y que ha sido desarrollado a lo largo del siglo XIX.
Por un lado se tiene una subjetivización que pasó desde las declaraciones a las mismas constituciones internas, es decir, desde el sistema internacional al sistema nacional. Y por otro lado se tiene la positivización, es decir, la proclamación de derechos se combinó con la intervención de otras normas encaminadas a complementar y detallar su regulación jurídica. Es decir, que una vez que los estados en sus constituciones internas iban reconociendo estos derechos, esto fue de la mano con otro tipo de normas de tipo ordinario, con el fin que estos realmente estén garantizados. Aquí vemos que todo fue un proceso, no fue fácil que los estados internos reconociesen estos derechos humanos. Vemos que estos reconocimientos fueron como consecuencia de revoluciones, como el caso de México y de Alemania. Recién, por ejemplo, a principios del siglo XX fueron reconocidos en constituciones internas lo que se conoce como los derechos de segunda generación. Aquí vemos que otro hecho histórico que condicionó a la configuración de los llamados derechos de tercera generación fueron los actos producidos antes y en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo largo del siglo XX. En la actualidad, como vamos a ver luego, estos llamados derechos de tercera generación aún no han sido todavía reconocidos a su plenitud por los estados internos, sino que están todavía en un proceso. Aquí vemos el proceso evolutivo por generaciones, ¿no? En una primera generación, que está en la parte superior, estos surgen como consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Tal como hemos comentado, este proceso de reconocimiento no fue tan fácil, ¿no? Fueron reconocidos como consecuencia muchas veces de actos violentos, de actos revolucionarios. Esto pasó pues en el siglo XIII, entre el siglo XIII al siglo XVIII. Se consolidan como consecuencia del éxito de las revoluciones tanto en Inglaterra como en Francia. Han sido reconocidos por los estados internos. Estos felizmente ya han sido plasmados en la gran parte de las constituciones internas en el mundo, ¿no? Donde se reconocen los llamados derechos civiles como políticos. Una segunda generación surgen como consecuencia de la revolución socialista en el transcurso del siglo XIX a principios del siglo XX. Se consolidan como consecuencia del éxito de la revolución bolchevique y mexicana y han sido pues reconocidos ya por los estados internos. En lo que se denomina derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, los llamados de tercera generación, que surgen como consecuencia de la revolución anticolonialista, que comenzó a forjarse luego de la Segunda Guerra Mundial y se fueron consolidando ya en la década del 70 del siglo XX. Nacen de la necesidad de instaurar la cooperación internacional para hallar soluciones coordinadas a los problemas comunes. Tienen una dimensión básicamente colectiva. Eso con el fin de dar paso a lo que estamos viendo en los últimos años, como ese proceso de globalización. Están en proceso de ser reconocidos por los estados internos. Son los llamados derechos colectivos. Y por último, aquí vamos a ver pues unos ejemplos de cómo han surgido lo que vamos a denominar derechos de tercera generación. ¿De dónde parte, por ejemplo, el derecho al medio ambiente?
parte de un derecho de segunda generación, es decir, del derecho a la salud. Y este, a su vez, partió del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que de nada vale velar y proteger por el derecho al medio ambiente sano si esto no iba de la mano con la protección a la salud y a la vida. ¿Ok? Por otro lado, el derecho al patrimonio cultural, ¿no?, que parte de la tercera generación. Esto, a su vez, nació del derecho de disposición de la propiedad. Yo puedo vender, comprar bienes que van a formar parte de mi propiedad, ¿no? Es un derecho económico y que nace del derecho a no ser despojado en forma arbitraria de nuestra propiedad, ¿no? Es un derecho de primera generación. Por último, vamos a dar las siguientes conclusiones. En consecuencia, podemos afirmar que los derechos humanos aparecen doblemente caracterizados. Se tratan de esferas de libertad garantizados específicamente en el texto constitucional. Y por último, el reconocimiento y garantía de estos derechos es expresión y está al servicio de unos determinados valores sobre los que se asienta la comunidad política y la propia norma fundamental. Muchas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.